toca ver Persiguiendo al viento. ¿Alguna vez perseguiste el viento? Hay algunos programas de televisión que se han hecho populares últimamente en el que estudiosos del clima viajan por el mundo o por nuestro país, siguiendo algunas características del clima. Buscan la tormenta más importante, los rayos más luminosos, los vientos más fuertes. Pareciera que personas como estas son las que viven persiguiendo el viento. Pero, ¿alguna vez te encontraste persiguiendo el viento? ¿Qué significa perseguir al viento? Yo les voy a invitar que tengan su Biblia abierta en Eclesiastés. Eclesiastés, por favor. Usted sabe que Eclesiastés forma parte de la literatura que se llama sapiencial, es decir, de los libros de la Biblia específicamente dirigidos a ayudar a los lectores para poder, al leerlos, afrontar los asuntos prácticos de la vida. Tanto Proverbios como Eclesiastés son la respuesta bíblica a la búsqueda de la verdad. Proverbios trata de la sabiduría básica, es la sabiduría necesaria para un lector con principios fundamentales para poder ser aplicados a la vida. Ahora, Eclesiastés está destinado a un lector más maduro. Y fíjese qué interesante, qué llamativo es ver que los rabinos no enseñaban Eclesiastés a los jovencitos o a los jóvenes, considerando que solamente una persona madura podía entender, comprender o tener interés por las enseñanzas de este libro de Salomón. Ahora, el contexto del libro explica que, como el mismo libro dice, debajo del sol, todo es temporal y por tanto sin un valor verdaderamente real, comparado con lo que es la eternidad de Dios. Cuando uno lee Eclesiastés, uno se va a dar cuenta de la búsqueda de Salomón, cómo el rey buscaba realmente la voluntad de Dios para su vida. Eclesiastés lo que hace es poner a prueba las cosas que son frivolidad en la vida. Eclesiastés habla de la pobreza de la vida. Eclesiastés habla sobre la juventud, la confusión que genera la búsqueda de la sabiduría. Bueno, Eclesiastés es un tratado verdaderamente inquietante e importante para nosotros hoy. Muy importante para nosotros hoy. En realidad, si uno busca el significado, Eclesiastés viene a ser algo así como el predicador. Por eso que la palabra Coelet en hebreo significa eclesiastés o predicador. Es en definitiva la persona que separaba o que llamaba la atención de las personas para que vengan a escuchar el mensaje. Esa es la idea. Llamaban la atención de las personas para que vengan a escuchar un mensaje importante. Si usted fuera, por ejemplo, a Lucas capítulo 13, versículo 34, usted se va a encontrar con el Señor Jesucristo que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Bueno, esa es la idea del predicador. Juntar a las personas. Llamar la atención de las personas para que escuchen un mensaje. El predicador, el Señor en este caso, Salomón también, son aquellos predicadores hebreos que convocaban a una reunión
para que llamaban a una reunión para predicar en ella. Ahora, si usted gusta, puede fijarse, por favor, Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice la Escritura, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate de Jehová de todo corazón. Esa es la idea que quiere, al ir promediando Eclesiastés, aunque estas son palabras que encontramos, repito, en Proverbios, la idea que quiere dejar es que Dios debe ser el centro de nuestra devoción, el objetivo de nuestra vida, el principio y el fin de nuestra sabiduría. Cuando Proverbios 3, 5, 6 dice, reconócelo, significa, en el momento en el cual estás buscando ayuda, reconócelo. Búscalo a Él de todo corazón. Cuando buscas ayuda, búscalo a Él de todo corazón. Y termina diciendo, y Él enderezará tus veredas. Y la palabra ahí tiene que ver con, Él aclarará tus veredas. En una senda oscura, en una senda de dificultad, en una senda donde se hace difícil seguir, en una senda en la cual estamos rodeados solamente por tinieblas para nuestro vivir cotidiano, para nuestras decisiones, para tener un conocimiento cabal acerca de cómo vivir la verdadera vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Proverbio dice, reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él será quien aclarará todas tus veredas o todos tus caminos. Salomón escribe Cantar de los Cantares en el fervor de su primer amor a Dios. Cuando leemos Proverbios, nos damos cuenta que está escrito un poco después, pero Eclesiastés está escrito por el rey ya en su ancianidad. Y fíjese, por favor, Eclesiastés capítulo 1, versículo 12. Eclesiastés capítulo 1, versículo 12. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento. Dice Salomón, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. En realidad no había dejado de ser rey. Los reyes dejaban de ser reyes cuando morían. La idea del versículo es que él, aún siendo rey, tenía ahora una experiencia, una capacidad, una solvencia económica y una libertad de tiempo como para comenzar a inquirir y a buscar la verdadera sabiduría. Esa es la idea del versículo. Dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto es aflicción de espíritu. Qué notable que se encuentre Salomón de esta manera, ¿verdad? Qué notable que él está así. Un hombre como él que tenía todo, absolutamente todo. Ahora, si la seguridad en el mundo y el dinero provocaran la verdadera alegría, bueno, verdaderamente tendríamos una alegría, una sociedad, que en su mayoría sería totalmente feliz. Muchas personas creen que verdaderamente la posesión de cosas materiales o cierto tipo de placeres traen al corazón auténtica sabiduría. Ahora, la experiencia de Salomón se repite en todas las vidas hoy. Todas las personas están así, siempre buscando, siempre insistiendo, y en la mayoría de los casos decepcionados. Porque en la búsqueda de esa felicidad, como evidentemente ocurrió con tantos en la antigüedad, los hombres dejan afuera a Dios.
Dios, que es justamente el único que puede traernos satisfacción y alegría de manera permanente. Solamente una vida dedicada a servir a Dios es la única razón de la felicidad. Y es justamente eso lo que al final de su libro Salomón va a concluir. Fíjese que notable que él dice en el capítulo 1, versículo 2 estamos, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Y él descubre justamente esa búsqueda, ese deseo de la felicidad, esa búsqueda inútil de la felicidad, la describió como vanidad. Y usted sabe que otra manera de traducir, otra manera de traducir justamente la palabra vanidad que aparece allí, otra manera es perseguir al viento. Por eso a veces yo me pregunto si yo no soy uno de aquellos que están persiguiendo al viento. Usted sabe que esta palabra también significa vivir en vano. Significa algo que tiene escaso valor. O bueno, tristemente como describe el Salmo 62, ¿no? En el versículo 9, lo describe al hombre como menos que la nada. Eso es la vanidad. Vanidad es perseguir al viento. Ahora, en el caso suyo y mío, hermano, nosotros tenemos una fuente de ayuda para que esto no ocurra en nuestra vida, para no vivir justamente persiguiendo el viento de manera vana, no dándole valor a lo que hacemos ni a nuestra vida. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios y nos renovamos espiritualmente, nosotros encontramos la verdadera perspectiva del propósito de Dios para nuestra vida. Mire, las dificultades, las preguntas, la incertidumbre puede volverse por un momento insoportable, pero no importa verdaderamente cuán grave sea todo esto. Es Dios interviniendo en nuestra vida quien nos aclara el verdadero sentido de la vida. El caso del rey es penoso. Cuanto más sabía, es increíble, ¿no? Tanto más descubría las cosas que lo entristecían. Él cometía el error de concentrarse en los problemas de la vida, en vez de fijar su atención en Dios, que es la solución a los problemas de la vida. Teniendo en cuenta, como escribe Pablo a los Romanos, Romanos 8:28, que todo obra para nuestro bien, a fin de conformarnos o de hacernos a la imagen de Cristo. Salomón experimentaba una decepción constante. Mire por favor en el capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupaban debajo del cielo todos los días de mi vida. Mire cómo está Salomón, ¿no? Está verdaderamente frustrado. Está frustrado. Está decepcionado. Se sentía, lo dice el versículo 3, ¿no? Como ahogado en sus problemas. Mire que él recurría a todo tipo de placeres, ¿eh? Usted lo leyó. Vino, fiestas, compañía de personas importantes.
Quizás él tenía un concepto: come y bebe, alégrate, total mañana mueres. Es más, mire el versículo 4 y 6. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casa, planté para mí viñas, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. No le faltaba nada. Se hizo constructor. ¿Usted se imagina lo que habrán sido esos jardines, esas fuentes? Pero aún, habiéndose rodeado de cosas tan preciosas a la vista, inclusive como dice el versículo 7 y el 8, con músicos y otro tipo de artistas seguramente, todavía, pobre Salomón, seguía persiguiendo el viento. ¿Está usted persiguiendo el viento? ¿En qué ha centrado su vida? ¿Cuál es su meta, su objetivo? Sabemos bien cuál es nuestro destino, pero ¿qué del día a diario? Porque en realidad no tiene nada de malo, ¿no? Cuando uno acumula riquezas. Pero suele ocurrir que cuanto más dinero o ventajas materiales una persona tiene, da toda la sensación que menos necesita de Dios. Parece que se convierte en adorador de ese tipo de cosas. ¿Qué problema? El tema de correr persiguiendo el viento, sin saber realmente el porqué de nuestra vida aquí, de nuestra estadía aquí. Es triste, Salomón había llegado a perder la esperanza. A mí esto me llama poderosamente la atención. Me llama mucho la atención. Lo estoy buscando. Lo estoy buscando. Fíjese el versículo 17 del capítulo 2. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Tremendo. Aborreció la vida. Salomón, el don preciado de Dios, lo aborreció. Mire, llegó a desesperarse. Fíjese, por favor, capítulo 4, versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen bajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, para ellos no había consolador. Y hermano, fíjese lo que dice el versículo 2. Es tremendo, dice, y alabé yo a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que todavía viven. Y tuve por feliz que unos y otros, al que ya no había sido aún, que no había visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Es tremendo. Está totalmente desesperanzado, está deprimido, prefiere la muerte. Es más, se ubica como privilegiados aquellos que todavía no nacieron, porque vivos tienen que ver justamente la inconsistencia de la alegría, de la paz y de la seguridad que brinda el mundo. Está desesperado. Mucha gente está desesperada hoy. Pobre llegó a la conclusión que sería mejor estar muerto. Qué notable. Los pensamientos que tenía en el corazón lo llevaron a concluir que las personas afortunadas eran las que ni siquiera habían nacido. Evidentemente hay una especie de búsqueda de evasión en el rey, ¿no? En vez de enfrentarse a los problemas y tratar de resolverlos, él huye de las circunstancias. Ahora, nosotros podemos encontrar consuelo, guía, fortaleza en la Biblia, en la oración y en la comunión con los demás creyentes. Una de las bendiciones de conocer a Cristo es que aun cuando nos encontramos eh, con cierto tipo de dudas o no consiguiendo respuestas o frustrados,
podemos contar con la sabiduría y el poder de Dios para superarlas y seguir caminando. Mire por favor Eclesiastés 4:6. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad. Esto es notable. Salomón se detiene a mirar y ve personas que se esfuerzan en alcanzar bienes y que eso justamente despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Eso es por Salomón criticado, pero al mismo tiempo, más adelante, versículo 5, Salomón llamó necios a aquellos que eran perezosos y que no hacían nada, que se comían su propia carne. Usted sabe muy bien que el propósito de Dios era que el hombre trabajara y disfrutara del fruto de su trabajo. Salomón consideró ambos extremos. Los dos extremos pueden llegar a ser destructivos. El que se obsesiona por tener todo y el que no hace absolutamente nada para tener algo. Ahora, promediando, Eclesiastés capítulo 5, por favor. Acá la visión cambia. Y caemos brevemente en el tema de una vida dedicada a Dios y a la adoración. El versículo 1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate para oír mucho más que para ofrecer. No te des prisa con tu boca. No se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Qué notable, qué hermoso. Mira el versículo 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Nuestra vida a menudo llena de vanidades, corriendo el viento, llena de sueños, y nos olvidamos de buscar el agradar a Dios. Estamos abrumados. El mundo nos mete en un ritmo que pareciera ser más fuerte que nosotros y nos impulsa a buscar, a desear, a querer, a luchar, sin pensar que sin Cristo nuestra vida es vana. Y que si nuestro objetivo no es adorarle con nuestra vida, estamos persiguiendo el viento. Distinto es cuando nos consagramos a Dios. Al consagrarnos a Él, Dios comienza a moldear nuestra vida a la imagen de su Hijo Jesús. Esta es la consagración que es apropiada para usted y para mí. Estos versículos de Eclesiastés nos han presentado perfectamente el contraste que hay entre la búsqueda del sentido de la vida fuera de Dios y las recompensas que hay por buscar a Dios, por creer en Él, por confiar en Él. La gente se agota buscando riqueza, placer, prestigio y se da cuenta, a veces muy tarde, que solamente ha corrido detrás del viento. Pero querido hermano, ser salvado es más que ser librado del castigo eterno. Ser salvado quiere decir entender la vida desde el punto de vista de Dios, comprender para qué seguimos aquí. Y aunque existan razones para desesperarnos, circunstancias tristes que nos rodean, sabemos que Dios domina todo y es bueno depender de Él para que Él cumpla sus propósitos en nuestra vida. Cuando buscamos su dirección, dejamos de estar confundidos. Y el Espíritu Santo es aquel que nos enseña como un maestro a interpretar los propósitos de Dios para nuestra vida.
Qué bueno es buscar la asistencia del Señor para vivir de una manera que no sea vivir siguiendo el viento, amando a Dios, amando a Dios, respetando a Dios, alabando a Dios, buscando el reino de Dios y su justicia. Ame a Dios, busque cada día más de su gracia, adore al Señor. Como dice la letra del Salmo que cantamos tantas veces, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Considere su vida, deténgase a pensar si no está persiguiendo el viento. Diga como el salmista, enséñame, Señora, a contar mis días de manera que traigamos al corazón sabiduría. Ame a los demás, no piense tanto en usted. Sea usted el buen samaritano en el barrio, en la familia, en la iglesia. Procure llevar frutos para Cristo, pegadito a Él, viviendo cerca de Él, porque sin Él nada podemos hacer. Y sea fiel a la iglesia local a la cual pertenece, para crecer juntos, todos en armonía, como piedras vivas. Y querido hermano, si usted quiere dejar de perseguir el viento, rechace de una vez y para siempre todo lo que tenga que ver con los criterios humanos, todo lo que tenga que ver con la mundanalidad. Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Que nuestra experiencia sea la experiencia de la ancianidad de Salomón, cuando se dio cuenta que sin Dios en la vida, sin Dios en el hogar, sin Dios en el estudio, en las decisiones, en las amistades, sin Dios en la iglesia, simplemente estamos persiguiendo al viento. Gracias, que el Señor les bendiga.